Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Ok. Ok, a ver, atendemos a la lista, por favor, para dar inicio. Hola, Carito. A ver. Alvarado. Presente, Ok. profe. Álvarez. Sí está. Álvarez. Presente. Presente. Angamarca. Presente, profe. Campo Verde. Presente. Ok. Chapa. Ahí ya no, Chapa. Ah, sí. Chillo Galli. Presente, profe. Ya. Durán. Presente, profe. Espinosa. Aquí está. Matute. Presente, profe. Ok. Mendieta. ¿No está? Ochoa. Rojas. Presente, profe. Ya. Rojas está. Presente, profe. Ok. Samaniego. Schubert. Sí, Presente, profe. Presente, profe. Enesaca. Gracias. Presente, profe. Y Belecela. Presente, profe. Ok, muy bien. Bien, perfecto. Ok, a ver chicos, la lectura que les coloqué para que realicen el día miércoles y luego las preguntas, ustedes, bueno, creo que ya respondiendo estas preguntas que les había colocado, pues si bien el documento, ¿no es cierto?, de pronto profundiza un poquito, creo que es bastante completo en cuanto a la parte teórica que necesitamos, pues, analizar, ¿no? Con una persona que tiene un tipo de diabetes. Según la lectura, pues, identificamos dos tipos de diabetes, las más importantes que se pueden tratar, digamos, desde el punto de vista alimenticio, que es la diabetes 1 y el tipo de diabetes 2. Estos dos tipos de diabetes, pues, no requieren tratamientos diferentes, sino de pronto un poco más de cuidado en el caso del diabetes tipo 1, porque la persona pues va a ser insulino dependiente al 100%, ¿no? En el caso del diabético tipo 2, pues a través de fármacos o incluso de un cambio en la alimentación, no se puede revertir el problema, pero sí podemos controlar bastante bien, ¿no?
porque en el caso del diabetes tipo 2, yo creo que había un cuadro ahí interesante que podíamos ver, ¿no? Y que creo que tengo en la guía, ya les muestro en este momento. Déjenme ir a la guía. Ya. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta, un poquito analizando algo que no haya quedado claro después de la lectura. ¿No? Ya. Ok. Ya, entonces, luego de analizar un poquito, ¿no? El porqué de la diabetes, cuáles son las causas que pueden generar, ¿no? Un diabetes tipo 1, un diabetes tipo 2. Habíamos hablado cuando analizamos hidratos de carbono de la insulina, ¿no? Que era como que esa gasolina que nosotros le damos al cuerpo que puede metabolizar los hidratos de carbono. La insulina es esta hormona que produce nuestro organismo, el páncreas exactamente, ¿no? Y que es responsable de asimilar o de metabolizar los hidratos de carbono para que obviamente puedan ser utilizados como energía, puedan ser almacenados o que puedan ser gastados, ¿ok? A través de la actividad física o del gasto energético. Ya habíamos analizado según la lectura 2 tipos de diabetes, el diabetes tipo 1 y el diabetes tipo 2. En el caso del diabetes tipo 1, pues es este diabetes que se llama normalmente diabetes genético, porque de alguna manera, pues, incluso puede llegar a ser hereditario, ¿ya? Si es que yo tengo antecedentes familiares de personas que han tenido diabetes, entonces yo puedo pensar, ¿no es cierto?, que incluso a mayor edad, yo voy desarrollando una edad mayor, entonces puedo estar propenso a adquirir un diabetes tipo 1. En el caso del diabetes tipo 2, se ha puesto muy, muy de moda, sobre todo en personas con sobrepeso, obesidad, porque si bien se deja de consumir productos grasos, pero se consume gran cantidad de carbohidratos, ¿ya? Y esto es lo que genera de alguna manera ese desfase en el organismo, ¿no? Y que se dé un diabetes tipo 2. La diferencia más importante es que en el caso del diabetes tipo 1, la persona es insulino dependiente al 100%, que quiere decir que el páncreas no produce insulina, por lo tanto tiene que tomarla del exterior. Y en el caso del diabetes tipo 2, en algunos de los casos, el páncreas todavía funciona, emite insulina para que puedan ser asimilados los hidratos de carbono, pero no la suficiente o quizás no la calidad que esperamos, ¿no? Como para poder cubrir esa necesidad. Y luego aparece el diabetes gestacional también, que, bueno, es una alteración metabólica que se da en el embarazo, que muchísimas veces puede generar a largo plazo también un problema mayor. ¿Qué quiere decir? Que luego de pasar la gestionalidad, o sea, después de pasar el embarazo, la mujer puede al poco tiempo o quizás después de algún tiempo, contraer un diabetes tipo 2, ¿sí? Si es que no hay un cuidado adecuado. Ya, entonces aquí este cuadrito es el que les quería mostrar, el que estaba en la lectura también, para poder identificar la diabetes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el páncreas cuando hay entrada de hidrato de carbono? El páncreas emite la insulina de manera saludable, ¿no? Esta sale del páncreas, entonces yo soy capaz de metabolizar los hidratos de carbono cuando mi páncreas está funcionando correctamente y no hay una diabetes. Cuando hay un diabetes tipo 1, el páncreas no hay insulina, no produce insulina, no es capaz de producir insulina, hay una falla en el órgano. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que tomar la insulina del exterior, ¿sí? Entonces, por eso el diabético 1 es insulino dependiente al 100%. Y en el caso del diabetes tipo 2, el páncreas hay muy poca insulina, ¿ya? O es una insulina que de mala calidad o una insulina que no funciona bien, ¿sí? Entonces, un poco la diferencia entre una persona que no tiene diabetes, una persona con diabetes tipo 1 que no produce insulina y una persona con diabetes tipo 2 que produce insulina, pero no es lo suficiente o no es la calidad,
no funciona correctamente, ¿no? En el caso del diabetes tipo 2 hay personas que posiblemente llegan incluso a depender también de una insulina, no en la misma cantidad obviamente que un diabético 1, pero se puede suministrar y se puede dar tratamiento con insulina, ¿ya? Hay diferentes tipos de insulina en realidad. Todo va a depender de los análisis que se realicen, ¿no? Del estado en el que esté la persona, el tipo de diabetes que tenga y el estado en el que se encuentre, porque de pronto puede haber una diabetes tipo 1, tipo 2 avanzada, ¿no? Entonces, obviamente, se tendrá que al inicio realizar incluso control con insulina y ya luego se puede ir retirando la insulina y quedándose solo con medicamentos o incluso solo con la alimentación, ¿ya? Hacíamos mención, diga. Una pregunta. Sobre los síntomas No le escucho bien, del Joan. hecho de la hepatitis, perdón, ¿sienten de pronto molestias en el páncreas? ¿Dolor o algo entre Cuando los síntomas de eso? no, o sea, realmente usted dice molestias en el ¿No órgano. siente nada? No. Ajá. Es por eso es que realmente la mayoría de casos, por ejemplo, de personas que han sido diagnosticadas incluso con diabetes tipo 1, ha sido porque han presentado en realidad una hiperglucemia, ¿sí? O una hipoglucemia también, porque baja o sube los niveles de glucosa en sangre y esto puede causar que se dé este problema, pero en realidad dolores o molestias, déjenme pongo. Hola, chicos. Se le escucha muy bajito, profe. Un segundito. Ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor? Bajo, profe. Se le escucha, pero no tan fuerte. Muy bajito. A quitarme, me quedo así. No me escuchan. ¿Ahí sí me escuchan? Ahí sí, profe. Ya, me voy a quedar sin los audífonos, ok. Entonces, no hay molestias realmente. Algunas de las causales o los síntomas que tenemos cuando estamos presentando altos niveles de azúcar en sangre, pues en realidad es sed excesiva, sed extrema, hay mucho cansancio, debilidad, se puede confundir también esto con cuadros de estrés, o sea, en realidad es un poco lo que sucede, un poco de taquicardia, se suda mucho o incluso suda frío, o sea, son síntomas de, por ejemplo, cuando hay una hipoglucemia o una hiperglicemia, ¿ya? Entonces, no realmente hay molestias, digamos, a nivel de los órganos como tal, pero sí estas molestias que quizás puedan generar, ¿no? un inconveniente. Algunas personas incluso no tendrán, cuando están sintiendo, incluso pasando cuadros de hipoglucemia o de hiperglucemia, no tienen ningún síntoma, ¿no? Sino hasta el momento en el que quizás sufren un desmayo o les baja la presión, ¿sí? O sea, son situaciones que se pueden presentar, pero no en todas las personas. Entonces, por eso es que es importantísimo que haya un control, en realidad, de la condición, ¿no? O sea, que yo pueda realizar análisis, que pueda realizar exámenes para poder descartar cualquier tipo de situación. No hay algunos exámenes que se realizan en sangre, ¿no? Además de la hemoglobina glicosilada que se llama, que mide la cantidad de azúcar que existe o está disuelta en el torrente sanguíneo y que eso puede ser un indicador del tiempo del que yo estoy pues acarreando este problema, ¿no?
Y obviamente hay formas de medir también los niveles de azúcar en sangre diariamente a través de equipos, ¿no? Que nos pueden pues brindar esta información. Ok, entonces, un poquito para ir entrando ya en el tema del cálculo, tenemos aquí el caso de José. Ya con él vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vayan entendiendo cómo vamos a considerar ya el menú o cómo vamos a considerar la comida para una persona con diabetes. Indistintamente, y nosotros no nos vamos a meter en ese tema, nosotros no podemos y no vamos a diagnosticar, ¿no es cierto?, un tipo de diabetes. Simplemente vamos a saber que nuestra persona pues tiene un cuadro de diabetes, sea diabetes tipo 1 o tipo 2, siempre va a ser importante que aprendamos o que nosotros entendamos que lo que causa los niveles de azúcar en sangre altos, ¿no es cierto?, es la cantidad de hidratos de carbono que al final, ¿no es cierto?, ingresan al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, si yo consumo azúcar, consumo hidratos de carbono como tal, todos estos van a transformarse y van a convertirse al final en glucosa, ¿sí? Acuérdense cómo ingresaban los hidratos de carbono a nuestro organismo. A ver si me recuerda, Edgar, ¿en qué forma ingresan los hidratos de carbono a nuestro organismo? ¿O cómo estaban clasificados los hidratos de carbono? ¿En hidratos de carbono qué? Eran simples y compuestos. Simples y compuestos, exacto. Muchas gracias, Edgar. Obviamente, una persona que está con diabetes o que tiene diabetes, le vamos a recomendar siempre que sean hidratos de carbono compuestos los que esta persona consuma. ¿Por qué? Porque obviamente estos hidratos de carbono van a tardar más tiempo en descomponerse en el organismo, por lo tanto la persona va a generar o va a tener más energía. Sí, eso no quiere decir que un diabético no puede comer hidratos de carbono simples. Puede comer hidratos de carbono simples siempre y cuando yo esté dentro de mi recomendación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que según la cantidad de calorías que yo tenga que consumir diariamente, y esto no lo vamos a decir nosotros, lo va a decir el médico, ¿no es cierto? Yo siempre para poder tratar este tipo de condición debo tener el apoyo del médico para poder entender qué es lo que el diabético tiene que comer. ¿Cuál es nuestro trabajo? El poder brindarle alimentos que cumplan este requerimiento, pero que obviamente sean atractivos, ¿no es cierto? Sean ricos, satisfagan también la necesidad de hambre, de experiencia, de todo. Entonces, importante el poder reconocer los hidratos simples y compuestos y sobre todo saber que las personas que tienen diabetes vamos a considerar, ¿ok?, porciones de hidrato de carbono el momento de consumirlas, ¿ya? Y que cada una de estas porciones van a tener entre 13 a 15 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo, por ejemplo, una dieta de 1.700 calorías que me recomendó mi médico, ¿ya? Y me dice que yo voy a consumir dentro de estas 1.700 calorías un 45% de hidratos de carbono, ¿sí? Es la recomendación que me da mi médico. Y normalmente los diabetólogos o los endocrinólogos a uno cuando ya luego de hacerse los análisis y todo le va a decir, a ver, vamos a ir donde el nutricionista y vamos a decirle que vamos a consumir una dieta de 1.700 calorías con un 45% de hidrato de carbono. Hasta ahí llega el médico tratante, ¿sí? Yo voy donde el nutricionista o nosotros mismos ya con ese dato podemos pues iniciar nuestro proceso, ¿sí? Considerando que una porción o una ración de hidratos de carbono son entre 13 a 15 gramos del mismo macronutriente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo que consumir la dieta de 1.700 calorías, ¿ya? Con un 45% de hidrato de carbono, de esas 1.700 calorías yo tendría que saber, acuérdense del primer ejercicio que hacíamos, ¿ya? Donde teníamos que calcular nosotros el porcentaje de cada uno de los macronutrientes. Voy a abrirles el documento para que veamos los ejercicios. Ya. A ver, les voy a poner aquí nos vamos a ir al Excel este momento.
y vamos a ir realizando el ejercicio, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué me dice a mí el médico? Si tengo un encuadro de diabetes de este momento. Usted va a consumir 1.700 calorías, ¿verdad? ¿Ya? De estas 1.700 calorías, el 45% debe ser ¿de qué? De hidrato de carbono, ¿ya? Acuérdense del ejercicio que hacíamos al inicio y donde teníamos de pronto el pastelito que nos daba una recomendación. Yo les voy a poner esto de acá. ¿Ya? ¿Cuál es mi recomendación? ¿No es cierto? Normalmente a mí, ¿qué me dicen? Que mi recomendación, voy a borrarles esto de aquí para luego ir haciendo. Ya, este momento me dicen que debo consumir 45% de hidrato de carbono, ¿verdad? Esto es lo que me está recomendando mi médico, ¿ya? Yo podría estar hasta un 15% de hidrato de carbono, que él también me va a decir, ¿no? Proteína vamos a consumir hasta un 15%, y el resto que me queda, tendríamos que consumir de productos grasos. Incluso aquí yo podría subir hasta un 20%, ¿ya? 65%, el restante, ¿cuánto sería? 35, ¿no? Ya, ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Todos, ya, perfecto. Entonces, si es que mi recomendación son 45%, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tengo que hacer? Ya voy a poner aquí las 1.700. ¿Ya? Si las 1.700 son mi 100%, ¿a cuántas calorías correspondería, no es cierto? Mi grasa. ¿Me siguen, chicos? Aquí es el 35%, aquí el 45% y aquí es el 20%. Ya, igual son 1.700 aquí, son 1.700. Ya, entonces, ¿qué hago? Es esto una regla de 3. Si las 1.700 son el 100%, el 35%, ¿a cuánto corresponde? Entonces multiplico, ¿no es cierto? Esto por esto, divido para el 100. Y ahí hice mal. Hola Lore, ¿cómo vas? Por este dividido cada 100. No, Es que le está sumando. Como hayan venido. Voy a bajar a la biblioteca porque hay mucha bulla aquí. Espérenme un ratito ya. No, doctora, ya.
Qué lindo. Ahí estaba la esperancita. Ya. A ver, ahora sí. Regresamos. Ya. Entonces, si el 100% son mis 1700 calorías, ¿no es cierto? ¿A cuánto corresponde el 35% en calorías? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una regla de 3. Y algo estoy haciendo mal porque no me está saliendo el valor en calorías. Sí estoy haciendo bien. Esto pongámosle en paréntesis a ver, algo estoy haciendo mal. Ahí sí. Ya. A ver, entonces serían 595 calorías, ¿no es cierto? Entonces multiplico esto de acá. Y finalmente mis calorías de las proteínas. ¿Ya? Estas son la cantidad de calorías, ¿no es cierto?, que debo consumir, ¿ok? Si es que yo tengo que atender o tengo que estar centrado, ¿no es cierto?, en la cantidad de hidrato de carbono al que correspondía el 45% que me recomendó, obtuve, ¿no es cierto?, que en mi dieta de 1700 calorías debería consumir 765 calorías de los hidratos de carbono. Ya, entonces voy a poner este valor acá. Son 765 calorías, ¿no es cierto? Ahora, si son 765 calorías y mi recomendación dice, o bueno, la porción de hidratos de carbono general son de 13 gramos a 15 gramos, ¿no es cierto? Esa es mi recomendación. O me dicen que cada porción, vamos a poner así, porción de recomendación. ¿Ya? Esta es mi porción de recomendación. ¿Ya? De 13 a 15 gramos es lo que yo debería consumir como porción de recomendación. ¿Ya? Entonces, si tengo 765 calorías en mi menú, ¿no es cierto?, que debo consumir de hidrato de carbono y la referencia dice que son 13 a 15 gramos, ¿qué tengo que hacer? Estas calorías voy a dividir para esta cantidad de gramos, ¿no es cierto? Y tendría las raciones de hidrato de carbono que yo voy a consumir en el día, ¿ya? Entonces, divido los 765, ¿ya? En el caso más extremo, o sea, si es que estoy, por ejemplo, tratando un diabético tipo 1 que no produce absolutamente nada de insulina, yo consideraré la ración por 15 gramos. Si es que tengo un diabético tipo 2 que de pronto está bajando sus niveles de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Y yo necesito ser un poquito más flexible, entonces consideraré 13 gramos, ¿ya? Pero en este caso voy a dividir por 13, no vamos a ser tan extremos, y eso quiere decir, ya hice mal. No, pues antes tengo que esto pasar a gramos, ¿no es cierto? Ya, paso el total en gramos, voy a ponerle en la parte de acá abajo. ¿Ya? Total en gramos. ¿Ya? ¿Cuántas calorías tiene un hidrato de carbono? Un gramo de hidrato de carbono. ¿Cuánto? ¿Cuántas calorías tengo en un gramo de hidrato de carbono? 4. 4. 4. Ya, entonces, en total en gramos que voy a consumir, ¿no es cierto?, de las calorías que tengo acá, son 191.25. Y ahora sí, divido, ¿no? 191.25, que era el total de gramos, para los 13 gramos que voy a considerar yo como porción de recomendación, ¿ya?
Entonces, tengo que en mi día, yo voy a tener que consumir 14.7, bueno, 15 porciones, podemos decir, ya, 15 porciones de hidrato de carbono, ¿sí? En el día. ¿Para qué? Para poder cumplir con este total de calorías y este porcentaje de recomendación. El resto de productos que van obviamente a generar calorías, en este caso las grasas y las proteínas, tendrán que ser calculadas de la misma manera que hacíamos, ¿no es cierto?, en los cuadros. Yo voy a pasar acá este pedacito ya del cuadro para que podamos trabajar un nuevo menú. ¿Ya? Ok, considerando estos valores que tengo de recomendación o son los valores que yo obtuve, ¿no? Haciendo el ejercicio. Ya. Ok. Entonces, con todos estos valores yo puedo empezar a trabajar, ¿no es cierto?, mi menú. Voy a borrar todo esto de aquí para que tengamos una nueva plantilla. Ya, ahora, estas porciones o raciones de hidrato de carbono van a depender de la cantidad también de insulina que yo voy a colocar o que voy a utilizar en el caso de ser insulino dependiente. En el caso de no ser insulino dependiente, ¿qué quiere decir? Es un diabético que no está suministrando insulina, solamente está, por ejemplo, controlando su diabetes con fármacos. Yo tendré que igual manejar las raciones de hidratos de carbono considerando 15 gramos por porción o por ración, ¿sí? Igual el diabetes tipo 2 que no tiene insulina en su tratamiento, igual nosotros podemos hacer un cálculo de porciones de hidrato de carbono. ¿Por qué? Cuando ya ustedes tienen un poquito más de conocimiento de esto de aquí, cada vez que yo voy a un establecimiento de comida o quiero, como por ejemplo, comer un postre, ¿qué es lo que yo tengo que preguntar? Tengo que decir, a ver, yo necesito consumir 15 raciones o 15 porciones de hidrato de carbono en el día, ¿sí? Y de eso va a depender la cantidad de insulina que yo coloque. ¿Por qué? Porque una porción, ¿ya? Necesita, o una porción, una ración de hidrato de carbono, en el caso de un diabético insulino dependiente, necesita una unidad de insulina para poder asimilar o metabolizar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es que yo tengo que consumir 15 porciones de hidrato de carbono, ¿cuánta insulina tendría que colocarme en el día? A ver, Antonio. Sí, profe. ¿Cuántas raciones, perdón, cuántas unidades de insulina tendría que yo colocarme si es que son 15 porciones las que debo consumir en el día? Considerando que una ración, o para una ración de hidrato de carbono, yo necesito colocar una unidad de insulina. Si son 15 porciones las que voy a consumir en el día, ¿cuántas unidades de insulina tendría que suministrar? Perdón, 15. 15. Estaba apagado el micrófono. Ya, 15, ¿no es cierto? Porque cada ración de insulina, perdón, cada ración de hidrato de carbono requiere de una unidad de insulina para poderse metabolizar. Si es que entonces, según esta dieta que a mí me recomendaron, ¿no es cierto?, de 1.700 calorías, el médico dijo, consuma un 45% de hidratos de carbono en su dieta, ¿ya? Si es que yo hago el ejercicio, yo sé, ¿no es cierto?, que debo consumir 765 calorías, porque el 45% de las 1.700 son 765 calorías, ¿ya? Si es que yo esto transformo en gramos, tengo que dividir esto, ¿no es cierto? Para los 4 gramos que tiene cada hidrato de carbono, tengo 191,25 gramos que debo consumir en el día. Si yo sé que una porción de recomendación, ¿no es cierto?, o una ración de hidrato de carbono son entre 13 a 15 gramos, yo divido estas 191,25
gramos que debo consumir en el día para esto de acá y obtengo obviamente el número de raciones o porciones de hidrato de carbono que voy a consumir. Si soy insulino dependiente, entonces una unidad de insulina por cada ración de consumo. Si no soy insulino dependiente, el médico mismo va obviamente a partir de esto a recomendar la cantidad del fármaco que yo voy a consumir, ¿sí? O que tendría que tomar. Pero en el caso de insulina, yo utilizaría una unidad por cada ración de hidrato de carbono que tenga dentro de mi recomendación. Ya, entonces, ¿qué es importante aquí? Que estas porciones de hidrato de carbono vayan distribuyéndose en todo el día. Un diabético, como vieron ustedes o revisaron en la lectura, no puede hacer periodos de ayuno. ¿Por qué? Porque al ser esto, no, a ver, es un proceso en el que yo le estoy ayudando a mi organismo, ¿sí? Yo siempre digo que nuestro páncreas es nuestro cerebro interno, ¿sí? Que está en mi sistema digestivo. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene diabetes, ¿no es cierto?, puede generar o va a generar la cantidad de insulina según la cantidad de hidratos de carbono o de glucosa que ingrese al organismo. Nosotros no tenemos que analizar eso. El que analiza eso es mi páncreas. Si yo me comí 2, 3 pedazos de torta, el páncreas va a saber exactamente la cantidad de insulina que te tiene que enviar. ¿Para qué? Para que se metabolice, se combustione, se utilice ese hidrato de carbono que ingresó con la torta, ¿ya? Pero si yo soy una persona diabética, puedo comerme esa porción de torta, pero yo tengo que saber cuántas raciones o cuántas porciones de hidrato de carbono yo tengo en esa torta. ¿Por qué? Porque si yo me coloco insulina, tengo que saber, ¿no es cierto?, cuántas unidades de insulina me voy a colocar si es que me estoy comiendo ese pedazo de torta. Yo como cualquier producto, obviamente no todos los días me como tortas, ¿no? Pero el fin de semana o a veces productos que tienen alto contenido calórico de hidrato de carbono, los consumo, sí, pero yo sé contar mis raciones de hidratos de carbono. Yo sé cuántas raciones estoy consumiendo en el desayuno, cuántas raciones estoy consumiendo a la media mañana, cuántas al almuerzo, cuántas... O sea, yo tengo que saber contar esas raciones de hidrato de carbono para poder considerar, ¿no es cierto?, lo que estoy consumiendo en el día. Yo no voy a sumar todo el tiempo o voy a estar pesando mi comida todo el tiempo, no, es imposible. Y es por eso también que nosotros utilizamos las manos para poder guiarnos. Por ejemplo, los diabéticos cuando estamos haciendo consumo de hidratos de carbono compuestos, ya hacemos relación al puño, que esto de aquí corresponde a una ración de hidrato de carbono. ¿Qué quiere decir? Que en un producto que está cargado de hidratos de carbono, ya, si es que tiene el tamaño del puño, entonces yo consideraré eso como una ración. Por ejemplo, un pan. Si yo me como un pan integral, que tiene el tamaño de la mano, ¿ok? Yo eso podría considerarlo como una ración o una porción, ¿sí? Entonces, de pronto en esa pieza de pan integral que yo me estoy consumiendo, o un pan de agua, por ejemplo, que me estoy consumiendo, en esa cantidad que tiene el tamaño del puño, yo tendré entre 13 a 15 gramos de hidrato de carbono. Pero ojo, no estoy hablando de productos que no tienen azúcar añadida. Si yo, por ejemplo, hago el mismo ejercicio con un pan de dulce, que aparte tiene un glaseado arriba, ¿no es cierto? Ya no podré considerar yo el tamaño del puño, ¿no es cierto?, como la ración de hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque están añadiéndome azúcar. Entonces, esa azúcar añadida obviamente a mí me va a sumar, ¿no es cierto?, mayor cantidad de azúcar el momento en el que yo voy a consumir mi pan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En ese caso sí tendría que analizar, ¿no es cierto?, la cantidad de glaseado que tiene el producto, tendría que considerar la cantidad de azúcar añadida que le colocaron, ¿no es cierto?, en mi pan dulce, para poder saber yo cuántas porciones o cuántas raciones de hidrato de carbono pues estoy consumiendo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las tortas. Si es que yo consumo un pedacito de este tamaño, yo no voy a pensar que tal vez en ese pedacito yo tengo solo una porción de hidrato de carbono, no, porque tengo azúcar añadida, ¿sí? Y obviamente el azúcar añadida me va a sumar raciones o porciones de hidrato de carbono. Con esos productos nosotros tenemos que ser un poco más cuidadosos. Hoy en día existen comercios donde yo puedo ir, por ejemplo, y puedo decir, a ver, quiero una torta baja en azúcar o quiero una torta baja en hidrato de carbono, cuántas raciones o cuántas porciones de hidrato de carbono yo tengo en esta torta. Entonces la persona que está vendiéndome el producto me va a decir, ah, ya, entonces en esta cantidad que tú estás comiendo hay 3 raciones de hidrato de carbono, ¿sí?
Entonces, de esa manera, ¿yo qué sé? Yo sé que al final tengo que ir distribuyendo, ¿no es cierto?, mis comidas para cumplir con esas 15 porciones de recomendación que obtuve luego de generar los ejercicios, ¿ya? ¿Está claro hasta aquí? ¿O les estoy confundiendo mucho? Díganme nomás, porque si no después Profe, la Isa me tengo anda una contando sus dudas y sus penas. Ya, a ver, profe, yo tengo una pregunta. dígame. Un diabético no puede comer, por decir, plátano, yuca, papa, así en exageración, En o exageración, se puede. no. Sí, ustedes revisaron también en la lectura, ¿no es cierto?, que hay alimentos que tienen, o llamamos nosotros índice glicémico, a la cantidad o de azúcares, ¿ya? Y de hidratos de carbono que pueden estar contenidos dentro del alimento según su densidad o su peso, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un plátano o en un guineo, ¿no es cierto?, que tiene, por decir, unos 150 gramos de peso, ¿ya? Yo puedo llegar a tener hasta 3 raciones o 3 porciones de hidratos de carbono. O sea, ¿qué quiere decir? Que en un plátano yo puedo tener 45 gramos de hidrato de carbono. En una manzana que tiene el mismo peso, ¿ya? Yo puedo llegar a tener 1,5 raciones de hidrato de carbono. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo peso, ¿no es cierto?, en la misma densidad de alimento, yo puedo tener más o puedo tener menos cantidad de hidrato de carbono. A eso se llama índice glicémico. Y hace referencia, obviamente, a que ciertos alimentos van a tener un índice glicémico mucho más alto. ¿Por qué? Porque dentro de su composición hay mayor cantidad de hidratos de carbono. Entonces, hay algunas frutas, como por ejemplo el guineo, la chirimoya, el mango, las uvas, que tienen un contenido de azúcar mucho más alto, por lo tanto, su índice glicémico es mucho más alto, ¿sí? Estos alimentos deben ser evitados en cantidades grandes. Si es que nos queremos comer un guineo, no me como el guineo entero, me como la mitad. Si me quiero comer mango, no me como una taza de mango, que sería la recomendación para cualquier persona, sino me como la mitad, ¿sí? Si quiero una chirimoya, tal vez solo la media chirimoya, ¿no? Bueno, no esas chirimoyas, ¿no? Sino una pequeñita, tal vez de unos 200, 300 gramos. De esa manera yo no estoy dejando de comer el producto, ¿no? Sino que estoy tratando de equilibrar las porciones, ¿ok? Para que mi nivel de azúcar en sangre no suba. Yo, por ejemplo, puedo elegir frutas que tienen índices glicémicos bastante bajos, como por ejemplo las uvillas. Puedo elegir entre productos como las peras, las manzanas. Puedo elegir productos como las fresas, ¿ya? Que los cítricos también tienen menos cantidad de glucosa, ¿no? Menos cantidad de azúcares, un índice glicémico más bajo. Entonces, yo puedo hacer elección de estas frutas, sí, pero obviamente siguiendo las raciones. Si es que yo me quiero comer 2 guineos siendo diabético, me los puedo comer, pero siempre y cuando yo sepa cuántas porciones de hidrato de carbono me estoy comiendo en esos guineos, y obviamente tengo que ir eso regulando en todo mi día de alimentación. El diabético tiene o está propenso siempre a que sus niveles de azúcar en sangre bajen también, ¿ok? O sea, haga hipoglucemias o haga hiperglicemias, eso puede pasar con la persona con diabetes. ¿Por qué? Porque su páncreas, su cerebro interno, digo yo, que está en el sistema digestivo, no funciona bien. Entonces, ¿qué pasa? Se altera en momentos, se desestabiliza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ayudarle, ¿sí? Entonces, yo tengo que aprender a contar mis porciones de hidrato de carbono, a distribuirlas durante el día, ¿sí? Y a pensar que no puedo yo como diabético hacer ayunos, porque puede pasar que me bajen, ¿no es cierto?, los niveles de azúcar en sangre. Entonces, yo debo hacer igual: desayuno, comida de media mañana, almuerzo, comida de media tarde, cena, y en algunos casos, incluso cuando hay un control estricto, sobre todo pasa con los diabéticos tipo 1, hay que hacer una última comida antes de ir a dormir, porque normalmente la mayor parte de los diabéticos, sobre todo diabéticos 1, cuando no tienen suficiente almacenamiento de glucosa, ¿no?, antes de ir a dormir, durante este periodo, recuerden que el dormir está dentro del metabólico basal, del gasto metabólico basal, de ese 60% de energía que yo utilizo, que no es
voluntario, que son actividades involuntarias que el cuerpo hace. Entonces, el cuerpo duerme, ¿no es cierto? El organismo está en reposo, entonces ahí gasta energía. Si es que como diabético yo no hago un consumo de hidratos de carbono, no tengo suficiente azúcar, ¿no es cierto?, en sangre para poder hacer el proceso del descanso, puede que en la noche el diabético empiece, ¿no es cierto?, a tener inconvenientes porque baja mucho el azúcar, ¿sí? Entonces, es importante que hagamos 5, 6 comidas, incluso el diabético puede hacer hasta 7 comidas, obviamente distribuyendo esas porciones, ¿no es cierto?, que tengo luego de mi recomendación. Y lo más importante es que ninguna de las comidas se quede sin suministrar hidrato de carbono. Pero lo que sí me recomiendan es que, por ejemplo, en el desayuno, si tengo 15 porciones, en el desayuno siempre es la comida más importante, ¿no es cierto? La primera inyección de gasolina que tengo yo. Entonces, obviamente en el desayuno voy a tener que consumir por lo menos unas 3 porciones o 3 raciones de las 15 que tengo que distribuir en el día. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner puedo poner hasta 4 raciones. 4 raciones de hidrato de carbono. A media mañana de pronto consumiré una. Ya al almuerzo otras 4, porque obviamente los almuerzos siempre tienen más carga de hidrato de carbono. Solo ahí ya llevo 9 raciones, ¿ya? En la media tarde, por ejemplo, puedo consumir una más, ¿ya? O incluso podría colocarle aquí unas 2 raciones. Aquí podría colocarle una más. ¿Cuánto llevo hasta ahí? 4 aquí, 5, 6, 10, 11. ¿Cuántas raciones eran? 15, ¿no? Aquí puedo también poner 2. Ya serían 12. En la cena podría consumir 2 más y de pronto una más antes de dormir. En el caso de diabético, vale. O sea, el diabético puede hacer esto. O incluso pudiese colocar una ración más, si es que no quiero consumir aquí mi ración de hidrato de carbono antes de dormir, podría colocarle de pronto una más en el desayuno o una más en el almuerzo. Pero lo que sí es importante que las comidas principales, sobre todo el desayuno, aquí se haga una buena inyección de hidrato de carbono, que tenga suficiente gasolina para yo poder estar durante todo el día y que obviamente la insulina que yo coloque pueda ir poco a poco asimilando, ¿no es cierto?, estos hidratos de carbono. Entonces voy a poner 4 aquí, 2 aquí en la media mañana, 4 en el almuerzo, hasta 5 puedo poner en el almuerzo. Vamos a poner 5, ¿ya? Porque ojo, ¿no? En el almuerzo siempre tengo más carga tal vez de hidrato de carbono. Buena porción en el desayuno. 4 aquí, 2 en la media mañana, 5 en el almuerzo. ¿Cuánto llevo? 4, 5, 6, 11, ¿no es cierto? 11, 12, 13, 14 y 15. Ya le puedo dejar así. O le puedo dejar una aquí. Y puedo hacer aquí una última comida. Le voy a poner cena, le vamos a poner merienda. ¿Ya? Lo más importante, como les digo, es que no dejen desatendida la primera comida, que es el almuerzo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo como diabético no podría, por ejemplo, en el desayuno consumir una ración y luego aquí una ración y luego el almuerzo me desaté y comí todas las porciones de hidrato o comí todas las porciones de hidrato en la cena, ¿sí? O acá. ¿Por qué? Porque obviamente el organismo se desestabiliza. Al inicio de la mañana siempre necesito tener yo una buena inyección de hidrato de carbono, entonces 4 raciones está perfecto, ¿ya? Si tengo en la media mañana, 2 raciones más. Tengo 5 para el almuerzo, tengo 2 para la media tarde, una para la cena y una para la merienda antes de dormir, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Este momento, obviamente me tengo que preocupar de los alimentos que consumo para cubrir la necesidad de la grasa y de la proteína que había también establecido aquí, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes vayan primero analizando sus raciones o sus porciones de hidrato de carbono. Entonces, aquí es importante. Chef, una pregunta. Diga. O sea, los hidratos de carbono por porciones, o sea, digamos son 4 porciones, son 4 raciones. Uh-huh. Entonces son 4 gramos. No, estas raciones de aquí, estas porciones de aquí, para el diabético, una porción son 13 gramos. ¿Ok?
Una ración son 13 gramos. Aquí habíamos hecho el cálculo, que si es que yo tengo que consumir 765 calorías, ¿ok? De los hidratos de carbono, porque a eso corresponde mi 45% de las 1.700 calorías que me recomendó mi médico tratante, ¿ok? Nosotros tenemos este dato, pero no, nosotros solitos no lo vamos a obtener. Esto tenemos que obtenerlo luego de que haya un análisis de parte de un médico tratante, ¿ok? Él le va a decir, a ver, señor, señora, usted está con un cuadro de diabetes o una prediabetes, entonces vamos a tratar de bajar sus niveles de glucosa en sangre, por lo tanto vamos a empezar a consumir una dieta de 1.700 calorías. De esas 1.700 calorías, solo el 45% corresponde al hidrato de carbono. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sacar cuál es primero mi valor en calorías, ¿verdad? Si de las 1.700 son el 100% de mis calorías, ¿a cuánto corresponde el 45%? El ejercicio nos dijo que eran 765 calorías. Cada gramo de hidrato de carbono tiene 4 kilocalorías. Cada gramo de hidrato de carbono tiene 4 kilocalorías. Eso aprendimos del ciclo anterior. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que saber, luego de tener el valor de calorías, tengo que saber cuál es mi valor en cambio de, en gramos, ¿no es cierto?, de estas calorías. Estas son calorías de hidrato de carbono. Entonces, 765 divido para ¿cuánto? Para 4. De esa manera yo tengo mi total en gramos, ¿sí? Aquí dividimos 765 para 4, que es el valor que tiene cada gramo, ojo, no se confundan, que tiene cada gramo de hidrato de carbono. Cada gramo tiene 4 kilocalorías. Entonces, si yo divido eso, tengo un total en gramos de 191.25 gramos de hidrato de carbono que voy a consumir. Ahora sí empieza la parte, hasta aquí estamos general. Ahora sí empieza entonces la parte de la recomendación para el diabético. Si es que la porción de recomendación o la ración que yo debo consumir como diabético de hidrato de carbono dice que es entre 13 a 15 gramos, ¿ok? Yo tengo que saber de ese total de gramos, estos 191.25, ¿no es cierto?, ¿cuántas porciones finalmente voy a consumir de hidrato de carbono? Estamos hablando netamente del diabético, ¿sí? El diabético, para poder asimilar una ración, necesita una unidad de insulina. Una unidad de insulina es capaz de asimilar entre 13 a 15 gramos de hidrato de carbono. Es por eso que consideramos a este valor como una porción o una ración de hidrato de carbono cuando estamos hablando de una persona diabética, ¿sí? Entonces, si es que yo quiero o necesito consumir 15 porciones en el día, que eso fue lo que obtuve, ¿no es cierto?, ya de estas 15 porciones, Antonio nos dijo, ¿no?, que yo, para poder asimilar estas 15 porciones de hidrato de carbono, tendré que colocarme 15 unidades de insulina en el día. En el caso de un diabético de insulino dependiente. En el caso de un diabético que no es insulino dependiente, con los fármacos se corregirá. Pero siempre voy a hacer referencia a las porciones de hidrato de carbono como 13 a 15 gramos. Eso es lo que una unidad de insulina o lo que como diabéticos nosotros consideramos una porción de hidrato de carbono. De esa manera yo le voy a ayudar a mi páncreas, ¿no es cierto?, a poder controlar esa ingesta de hidratos de carbono, ¿sí?, a que no se descompense, a que él pueda seguir funcionando y de pronto si soy un diabético 2, me pueda seguir otorgando algo de insulina y yo lo vaya ayudando, ¿no? Eso tengo que yo ver con el tratamiento. Luego de que yo empiezo esta dieta, por ejemplo, de 1.700 calorías con los 765 calorías de hidrato de carbono, ojo, no es que de un día para otro ya van a empezar a bajar mis niveles de azúcar en sangre. Yo tengo que tener un tiempo, ¿no?, para que se vaya monitoreando esos niveles de azúcar y saber si es que esa dieta con esa porción de hidrato de carbono es la aconsejable para mí. Porque puede ser que de pronto no esté causando, ¿no es cierto?, cambios en mis niveles de sangre, niveles de azúcar en sangre esta dieta. Yo tendré que bajarla, tendré que subirla. Estoy teniendo muchas hipoglucemias, estoy teniendo muchas hiperglicemias. O sea, yo tengo que saber a través del tiempo. O sea, no es que yo como diabético voy a tener un tratamiento de una semana con esto y ya, enseguida voy a tener cambios. No, yo tengo que ver cómo va evolucionando mi organismo. Quizás incluso yo empiece a bajar mis niveles de azúcar en sangre
muy rápidamente y el médico me diga, no, está bien, estamos bajando, estamos bien, subámosle a un 50% la carga de hidrato de carbono. Entonces quiere decir que ya no consumiré 15 raciones, sino tendré que consumir más raciones en el día. Pero todo eso depende del monitoreo que se haga. Cuando yo inicio este tratamiento hay que monitorear y hay que medir la cantidad de azúcar en sangre antes de las comidas, después de las comidas, ¿ok? Para ver si es que si es que me está dando, me está causando efectos, ¿no es cierto? Esta dieta que estoy siguiendo o tendré que yo ir cambiando. Pero obviamente yo no cambiaré eso. Ustedes no van a cambiar eso. ¿Ya? Eso va a cambiar el nutricionista, cambiará el médico tratante, no nosotros. Nosotros solo nos encargamos de qué o hacia dónde voy. Yo necesito que ustedes sepan el número de porciones que tenemos que consumir y eso distribuir en el día, ¿sí? Si es que te quiero dar una porción de frutas, está bien, pero ¿a cuánto corresponde esa porción de frutas? Si te quiero dar 2 piezas de pan, ¿cuántas porciones o cuántas raciones de hidrato de carbono tengo ese pan? Si quiero comer pasta, si quiero comer arroz, si quiero comer cebada, si quiero comer cuscús, si quiero comer trigo, si quiero comer cualquier tipo de hidrato de carbono que yo coma, necesito saber yo, como gastrónomo, cuántas raciones de hidrato de carbono, cuántas porciones de hidrato de carbono tengo en esa comida, ¿sí? Y poder distribuirla correctamente, ¿ya? Entonces, de nosotros depende que esas 15 porciones sean comida rica, sea comida atractiva, sea comida saludable, sea comida que cumpla con este requerimiento, pero que me deje satisfecho. Yo siempre les he puesto los ejemplos a los chicos de que cuando nosotros a veces tratamos personas con patologías, creemos que porque están enfermas. Ah, tiene diabetes, está enferma, pobrecita. A mí siempre me dicen, pero, en serio tiene diabetes, pero tan jovencita, pobrecita. Yo digo, no, para mí la diabetes fue una oportunidad de vida, porque yo empecé a hacer muchísimas cosas, a estudiar, a capacitarme, como que a irme por esa línea de la parte de nutrición. Tengo una especialización en nutrición y en coaching nutricional que lo hice porque capaz hace 10 años, cuando no tenía diabetes, capaz nunca habría pensado tal vez yo en estudiar eso, porque quizás no era mi fuerte. Yo hace 10 años, créanme, antes de tener diabetes, estaba pensando en hacer postres. Pero después, ¿qué es lo que sucedió? Cambió, ¿no es cierto? Gracias a la diabetes, yo vi otro camino, me fui hacia la parte de nutrición, ¿no es cierto? Empecé a cambiar mis hábitos también, aunque nunca es que fui una persona con malos hábitos de comer, sino que a mí me dio la diabetes en el embarazo y no se me fue nunca, se quedó, le gustó tanto mi cuerpo que dijo, me quedo aquí. Y a mí me dio una diabetes gestacional. Yo cuando me embaracé, ahí me dio diabetes. No tengo ningún antecedente en mi familia, mi tipo de diabetes es un diabetes tipo 2. Sí, yo, ¿cómo hago? Cuento mis porciones, mis raciones de hidrato de carbono, las voy distribuyendo en el día y como no me eximo de nada, o sea, como fruta, como pan también porque me encanta el pan. Casi no como mucho arroz, a menos que sea, por ejemplo, un arroz así compuesto, una paella, una cosita así, casi no como arroz. Pero sí me gusta el pan, por ejemplo. Trato de no comer hidratos de carbono en la noche, los como durante el día sí, pero no como en la noche hidratos de carbono porque mi cuerpo ya se acostumbró, ¿ok? Yo consumo 20 porciones de hidrato de carbono en el día. Soy insulino dependiente, me coloco 20 unidades de insulina todos los días. Entonces yo sé que en el día yo tengo que distribuir mis 20 porciones de hidrato de carbono, ¿ok? Que son bastantísimas, o sea, son bastantísimas. Yo las distribuyo súper bien. Consumo 5 en el desayuno, 3 a la media mañana, en el almuerzo también consumo otras 5, ¿ya? Y luego las voy distribuyendo en el resto del día, las porciones de hidrato de carbono. Entonces, mis 20 unidades de insulina es un montón, ¿ya? O sea, es un montón y yo como bastante bien. Como más o menos entre 2.000 a 2.200 calorías diarias. Sí, entonces yo ahorita les puedo decir eso, ¿por qué? Porque yo ya llevo cuánto tiempo con este proceso, ¿sí? Entonces, cuando yo cuando empecé este proceso de aquí, empecé, imagínense, con 1.600 calorías. Consumía un 40 o 42% de hidrato de carbono. Eran muy poquitas porciones de hidrato de carbono en el día. Y eso hacía incluso que yo pierda peso muy fácilmente, ¿ya? Entonces, al inicio fue bastante duro para mí, pero ya luego yo fui regulando mis niveles de azúcar en sangre hasta que ahora consumo
2.000 calorías, 2.200 calorías, como cualquier otra persona, tengo mis porciones de hidrato de carbono y me coloco insulina todos los días, que es suficiente para cubrir esa necesidad, ¿sí? Entonces, no es que ustedes solitos van a tener que hacer esto, no. Ustedes van a tener siempre que esto hacer con un entendido en la materia, ¿no? Un médico tratante, un diabetólogo, hay un nutricionista o hay un endocrinólogo que te va a decir estos datos. Ya luego de tus análisis, de tus exámenes, de hacer muchísimos exámenes para saber cuál es tu estado. Luego de eso, entonces sí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Sabiendo el número de porciones de hidrato de carbono, lo único que tenemos que hacer con ustedes es distribuirlas aquí. Las vamos a Chef, otra cosita. Una ración es igual, o sea, es igual a los 191.25 gramos que debo consumir dividido para las 15 porciones. Entonces, cada ración sería 12.75. Ya, aquí la dividimos, eso decía, que cuando ustedes están, ya, tienen el rango entre 13 y 15, ¿sí? 15 gramos vamos a considerar cuando tenemos de pronto, personas que con un tratamiento muy estricto, ¿ya? 15 gramos de hidrato de carbono va a ser una ración. Yo puedo considerar entre 13 y 14 gramos este momento porque no estoy siendo tan estricto, para darles el ejemplo. Yo sería de la idea que incluso trabajemos con los 13 gramos de aquí en adelante. Si es que por si acaso tengo que hacer un ejercicio para considerar a una persona diabética 1 que tiene que ser muy estricta, consideraré los 15 gramos. Pero de lo contrario, con 13 estamos bien. Por eso yo les había colocado aquí que dividíamos los 191.25 gramos, ¿no es cierto?, de hidrato de carbono, dividimos para 13, ¿sí? Entonces, obteniendo 13, le redondeamos, sí, esto de aquí a 15, porque nos salió 14.7. Yo lo puedo redondear a 15, ¿sí? La redondeé a 15 porciones porque va a ser un poco complicado también decirles a ustedes 14.7 porciones. No, la redondeo a 15, ¿ok? Mi insulina va a ser capaz de asimilar esto de acá, ¿ya? Porque si tengo 15 porciones, me colocaré 15 unidades, ¿ya? Pero si es que no soy insulino dependiente y estoy manejándome igual con las porciones o las raciones de hidrato de carbono, igual el fármaco me va a ayudar. Pero siempre es importante que definamos todo esto antes de poder identificar acá, ¿no es cierto?, cuántas raciones o cuántas porciones voy a colocar en cada comida de mi día de alimentación. ¿Ya? Hasta aquí estamos claros, por favor. Esta parte es importantísima, es medular. Créanme que la mayoría de los médicos, ojo, cuando nosotros vamos al médico, el médico, lo más probable, el diabetólogo, el endocrinólogo o el nutricionista nos va a decir, yo le hago la dieta y debe consumir esto. Ellos no te van a decir, ojo, ellos no te van a decir, en la mayoría de los casos estoy hablando porque lamentablemente nosotros a veces nos tratan como que no somos capaces de analizar o identificar lo que estamos haciendo. Ya nos van a decir, claro que nos van a colocar las 4 raciones aquí de hidrato de carbono, pero no nos van a decir o explicar que estamos consumiendo 4 raciones, sino simplemente nos van a decir, coma un pan, coma un huevo, ya, coma media taza de fruta, ya, o sea, ellos nos van a decir eso, ¿ok? Porque es más fácil para nosotros tal vez entender de esta manera. Pero yo les invito a ustedes con esta nueva formulación a que realmente analicen el fondo de los alimentos y que no me den una dieta diaria que yo tengo que cumplir y que si hoy día no comí la manzana no puedo reemplazar por otro producto. No. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que este momento lo que vamos a ir haciendo es colocando alimentos, ¿ok? Que sean atractivos para nosotros, ¿no es cierto? Pero que puedan ser modificables. ¿Por qué? Porque yo no estoy contando comida, no estoy sumando comida, estoy contando raciones de hidrato de carbono. Entonces, si es que yo aquí hoy día me quise comer 2 manzanas y no una, ¿sí? Quiero 2 unidades de manzana. Ya puse mal, a ver. Si yo quiero aquí 2 unidades de manzanas, ¿no es cierto?
y quiero tomar no una taza de leche, sino quiero tomar media taza de leche. ¿Ya? Eso depende de mí. ¿Por qué? Porque yo sé, ya hice tonteras. A ver, si quiero aquí tomar, por ejemplo, media taza de leche. Ya, yo decidí esto. Pero el nutricionista a mí me dijo, coma una manzana ya, y coma una taza de leche. Ya, eso me puso el nutricionista. Y yo, ¿qué es lo que digo? Achuta, ya, es que no puedo comerme más manzana, me muero de ganas de más manzana, pero no puedo comerme más manzana porque el nutricionista me dijo que no. No, si es que yo quiero, hago lo de acá arriba. Me como las 2 unidades de manzana y me tomo solo la media taza de leche, o no tomo la leche y me comí las 2 manzanas, porque yo sé que estoy regulando mis hidratos de carbono. Ya, yo sé que aquí yo igual tengo que distribuir mi desayuno con 4 porciones, con 4 raciones. Si es que yo sumando el valor de hidrato de carbono de esto o esto me puede dar exactamente lo mismo. ¿O qué tal si dice, no quiero consumir la manzana hoy día porque me dio ganas de comer guineo? Ya, entonces aquí ¿qué hago? Como el medio guineo. ¿Por qué? Porque yo sé que el guineo es una fruta que tiene mucha carga de hidrato de carbono. Entonces no me voy a comer una unidad igual que la manzana, sino me voy a comer la mitad porque sé que tiene mucho hidrato de carbono. Pero incluso quizás yo me puedo comer el guineo entero si solo me tomé acá la media taza de leche. Entonces, ¿se trata de qué? Se trata de ir sumando la cantidad de hidrato de carbono que yo consumo en el día y ver si estoy dentro de mis raciones. ¿Ya? Aquí he jugado un poco con los alimentos, ¿no es cierto? Que ustedes vayan viendo cómo puedo yo cambiar las raciones o cambiar las cantidades de la comida para cumplir con las raciones de hidrato de carbono que me están recomendando que tengo que consumir en cada una de las comidas. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Ya. Ahora, hay obviamente alimentos, por ejemplo, me voy a quedar con este ejemplo de acá arriba, voy a borrar esto de aquí. Hay alimentos que obviamente yo voy a poder incluir en mi desayuno, que obviamente me van a aportar otras calorías, que son las de la grasa y la de proteína, que también están presentes. Yo aquí, por ejemplo, puedo en el desayuno comerme 2 unidades de huevo, ¿ya? El huevo tiene realmente nada de hidrato de carbono, entonces estos huevos no van a alterar mi cantidad de hidrato de carbono o mis raciones de hidrato de carbono, ¿sí? Estas van obviamente a sumar en grasa y van a sumar en proteína. Si yo aquí quiero, por ejemplo, comerme, a ver, solo voy a poner para darles el ejemplo, 100 gramos de pechuga de pollo. Ya, la pechuga de pollo me va a sumar aquí y me va a sumar aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy armando un desayuno bastante interesante. Estoy colocando huevo, estoy colocando pechuga de pollo que me va a dar proteína y me va a dar grasa. No me va a subir la cantidad de hidrato de carbono. Porque ustedes saben, ¿no? Analizamos cuando, por eso les decía que es importantísimo que ustedes identifiquen los grupos de alimentos, ¿no es cierto? Para que sea más fácil. Yo sé que si pongo huevo aquí, yo sé que no se va a alterar la cantidad de hidrato de carbono. Si pongo pechuga de pollo, no tengo nada de hidrato de carbono. Pero yo no puedo ir haciendo esto si no identifico los grupos de alimentos, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer? Puedo tener, por ejemplo, aquí voy a tomar 200 ml de café. Si yo al café no le puse azúcar, no me va a alterar aquí. Ni aquí, ni aquí. Y yo puedo, ¿no es cierto?, ir armando un desayuno bastante interesante. Ya, me voy con el pan o me voy con los cereales. ¿Qué tal si quiero consumir 150 gramos de avena? Ya, entonces, obviamente yo sé que la avena ya me va a sumar aquí y quizás con eso yo cumpla mis 4 raciones. Pero ¿qué tengo que hacer en este momento? Calcular. Ya, vamos a este momento a entrar al Fat Secret. Para estos alimentos que yo puse este rato aquí, vamos a ver si cumplen con el requerimiento de las 4 raciones diarias que yo voy a consumir, ¿ya? Les voy a dar unos, ¿quieren un recesito o seguimos nomás para terminar antes? Ya no sé qué dice aquí.
Un receso, profe, por favor. Ya, ya nos tomamos son las 10:11, tomémonos unos 10 minutos, ¿ya? Gracias. Gracias. Diga.
¿Cinco qué? ¿No? $1 me pidió la otra vez para lo del... Ok, chicos, volvemos. Finanzas corporativas. Hola. Sí, chef. Ya. Volvemos. Coloquemos, por favor, asistencia presente en el chat para saber que están ya todos. Ok, muy bien. Ya vamos entonces. Ingresemos, por favor, al FAT Secret, ¿ya? Ok, ingresemos al FAT Secret y yo voy este momento a irles preguntando el valor que tenemos en los alimentos que hemos colocado para nuestro desayuno. Ok, a ver, vamos, les voy a ir así diciendo en orden para que me puedan dar revisando. A ver, Martita, si podemos ver el valor de las manzanas. Ya. César, revisamos el valor de la leche. Pongamos pongamos una leche descremada aquí. Ya. Joanita, le dije el valor de... A ver, vamos a ver el valor de los huevos. ¿Huevo cocinado, profe? O Sí, sea, pongamos revuelto, duro. huevos duros. Ya. Ya, huevos duros. José Rojas, si me puedes ayudar, por favor, con el valor de los 100 gramos de pechuga de pollo. Pongámosle aquí. Pechuga de pollo a la plancha. ¿Ya? Ronnie, si me ayudas viendo el valor del café sin azúcar, ¿ya? Y Antonio, el valor de la avena. Ya. Ya. Ok. A ver. Ya, profe, ya tengo ya. Leche descremada, a ver, media taza, ¿verdad? Profe, ya tengo de las manzanas ya. Ya tengo de la
No sé, se me apagó el micrófono. A ver, tenemos el valor ya de las manzanas, Martita. Sí, profe. Ya, dígame, por favor. Grasa 0,46. Ya. De Hidratos. carbohidrato 38,12. Ya, entonces aquí Y de tenemos- proteínas 0,72. ya, entonces en estas manzanas tenemos un poquito más, ¿no es cierto?, de 2 raciones. Casi 3 raciones incluso, ¿verdad? Porque son 13 gramos la ración de referencia que estamos manejando. Entonces aquí tenemos 38,12, ¿qué quiere decir? Que en estas 2 unidades de manzana yo ya estoy consumiéndome mis 4, de mis 4 las 3 raciones. Ya vamos a ver con el resto de productos, a ver si podemos ajustar. Ya. De la taza de media taza de leche. Perdón, está el micro. 0.4 gramos de grasa. A ver. Ya, 0,04. De hidratos, 6 gramos ok. y 3.9 de proteína. Ok, vamos con el huevo. De grasa 5,28. 5,28. Es Hidratos por 2. y 2 los huevos. unidades. 10,56. 10,56. De hidrato de carbono, 1,12. ya. Proteína, 12,52. perfecto. Vamos a la pechuga de pollo. Gracias, Joana. Ya, profe. A ver, de la pechuga de pollo, de calorías son 111. Ya, no calorías. Directamente luego vamos a calcular. Ya, ¿cuánto de grasa en gramos? 175. ¿Cuánto? 1.75 gramos. 1,70. 1.75. Ya. De hidrato de carbono, Hidratos de carbono. no 0. tiene. Y de proteína, 0. 22,39 gramos. 22, 39 gramos. ok. Ya. El café sin azúcar, ese no nos aporta nada, ¿verdad? ¿Quién tenía que revisar ese valor? Yo tengo la taza de café. Ya, vamos con la avena. No, sí tiene, profe, grasa, carbohidratos y proteínas. 200 ml, a ver, pero ya casi es nada. A ver, dime con todo, ya pongamos. A ver, Ronnie, De grasa tiene 0,05. ya, de hidrato, Carbohidratos 0,09. ya, Y proteína 0,28. 0, 28. 28, ok, ya, menos de un gramo, ¿no? Pero bueno, ahí le dejamos. Vamos con la avena, gracias, Ronnie. Ya, de avena en grasa tiene 10,35. Ya, Ya, de carbohidratos tiene 99,41. los 150. Ujú, Ya, 250. Sale bastante. sí, pero estamos colocando 150 también. Era el Ajá. ejemplo que teníamos inicial, ¿no? Entonces, por eso quiero que de aquí partamos. Proteínas, De proteínas tiene 25,43. ya. Ya. No sé si alguien tiene de pronto su balanza a mano en la cocina. Tienen ustedes sus balanzas, ¿no? ¿O no tienen todavía balanzas? No, profe, no tenemos. Ya. Solo quería que hagan
por referencia, pero no hay problema. A ver, aquí yo voy a poner un total primero, ¿ya? Para que podamos ir analizando así. Si yo sumo, ¿no es cierto?, la cantidad de grasa, sumo aquí los hidratos de carbono y sumo aquí las proteínas. Este es, ¿no es cierto?, el dato con el que estoy trabajando y el que tengo que cuidar este momento. ¿Cuántas raciones tengo aquí? Y es por la avena, ¿no? Ya por las manzanas yo había subido y tenía bastante cantidad de hidrato de carbono. Aquí estoy comiendo media ración de la taza, ¿no es cierto?, de la leche, entonces tengo la mitad de una ración. Entonces, también estamos alto. Lo que me preocupa obviamente es la avena aquí. Estamos colocando demasiado. Entonces, solo aquí yo tengo 144. Si divido este 144, ya, para los, pongámosle 15 ya, para no ser tan... Solo ahí estaría consumiendo ya 9 raciones o 10 raciones de hidrato de carbono, ¿sí? Entonces, ¿a dónde? ¿Qué es lo que tengo que bajar? De cajón, retiro la avena o me quedo con una cantidad menor. Si ponemos 30 gramos, ¿podemos recalcular, por favor, por 30 gramos? Que es más o menos una cucharada que le puedo poner a la leche o le puedo poner a las manzanas, ¿no es cierto? Vamos a recalcular. Ya vemos. Ya, recalculemos la avena. Y podemos bajarle también, podemos poner la mitad aquí, solo una Ya, unidad de en la manzana, avena- sería en 0, grasa, aguántame un ratito, 0,23, ya la mitad de 38,12 sería, ayúdeme con una calculadora ahí, y la mitad de 0,72 sería 30. La leche, la grasa no es 0.04, es 0.4, son 40, 0.40. 0 punto ahí. Ya. Ajá. Ya, el hidrato de carbono sí estaba bien, sí, no es cierto. Porque la leche sí tiene una taza más o menos se considera una ración. Recuerden que si bien es cierto, la leche y los productos lácteos son una fuente de proteína, en el caso de ya una dieta o estamos trabajando de manera un poquito más estricta para el diabético, hay que considerar igual a los productos lácteos por la carga de lactosa que tiene, que es el hidrato de carbono. Ya, recalculamos, porfa, la mitad de los 38,12 del hidrato de carbono de la manzana. ¿Es solo para uno, profe? Sí, solo para uno. Ya, es 0,23 de grasa. Ya, 0,36 de proteína y de hidrato de carbono. Ya, un ratito, profe. Ya. 38 punto. 19,06. 19,06. Sí. Ya, perfecto. Y la avena Ya, nos... y el otro 0,36. Sí, ya está 0,36 de la proteína. Vamos con la avena, los 30 gramos que habíamos colocado. de 30 gramos en grasa tenemos 2,07. Ya. 27 para 100. De carbohidratos tenemos 19,88. Ok. Y de proteína. Ya. 79 para 100. Tenemos a 5,06 de proteína. 5,06. Ajá. Ya. Ok. Muy bien. Bien, ahí bajando las raciones se dan cuenta que tengo aquí un valor de 46,15. Apenas tengo 3 raciones. Incluso ya podría yo ajustar, ¿no es cierto? Si considero ahora 15 gramos por porción. Si considero 15 gramos por porción, en 46,15, ¿cuántas tengo? Tengo recién 3 raciones. 3 raciones y un poquito más, ¿no? Pero estoy considerando recién las 3 raciones. ¿Qué quiere decir? Que yo pudiese ajustar aquí incluso una ración más y podría estar dentro de la recomendación, ¿ya? ¿Dónde podría ajustar? Tal vez subo la cantidad de avena o de pronto, no sé, puedo subir la cantidad de leche también tal vez a 3/4 de taza.
O podría, por ejemplo, en el caso ya no por unidades la manzana, sino podría colocarla por gramos, ¿no? Para poder ajustar y tener un poco más de hidrato de carbono aquí. Pero si hacemos referencia, por ejemplo, a las manos que yo les decía, si bien habrán algunos productos como por ejemplo la manzana, que tenemos en una manzana 19.06, lo ideal sería que ustedes busquen alternativas, por ejemplo, de manzanas más pequeñas, que sean del tamaño de mi puño, para poder estar dentro o cerca de la recomendación, ¿no? Tampoco vamos a hacer así o pesar la comida todo el tiempo. Si es que yo voy a guiarme por las manos, ojo, no tengo el puño que me puede ayudar como a tener una referencia. Si yo me como una manzana, la manzana tiene el tamaño de mi puño, sí, tiene el tamaño de mi puño. Tal vez no tengo 15, tengo un poquito más, tengo 19, pero esos cabitos que van ahí estando, los puedo ir como compensando con el resto de la comida, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo en la leche, tengo menos de una media, de una ración, ¿no es cierto? Porque si la ración es 15, aquí tengo 6, entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente con esto ya estoy como compensando un poco lo de arriba, ¿no? Pero normalmente una taza de leche que también tiene más o menos el tamaño de mi puño, ¿no es cierto? Tiene una ración. Yo aquí estoy dándole media taza, entonces obviamente la ración cambia y tengo menos cantidad de hidrato de carbono. A veces es mucho más fácil que ustedes se guíen de pronto por el puño de la mano en alimentos que obviamente no tienen azúcares añadidas y podemos tener una referencia aproximada de la ración de los 15 o 13 gramos, ¿no? Con el que nos estamos manejando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes quisieran, pudiésemos ajustar. No sé, si se les ocurre algún otro producto para el desayuno que de pronto nos pueda aumentar, o qué tal si es que colocamos aquí una taza de leche para que podamos doblar y de pronto estar dentro de las 60 gramos que tendría que ser, ¿no? Según las 4 raciones que tengo aquí. Ponemos un poco más de leche. 0,8, aquí serían 12 y aquí serían de proteínas 3.9, sería, sí, a ver, 7,8. 7,8. Sí, 7,8. Ok. Ya. Bien. Aquí ya me acerco, ¿no es cierto? A los 60 gramos que serían estas 4 raciones. De pronto le puedo dejar ahí, puedo ajustar un poco o puedo ir, ¿no es cierto?, en el resto de comidas también ajustando para tener esas 15 raciones. Ahorita he colocado esta columna adicional aquí para que vayamos teniendo una referencia. Ojo, ¿no? Entonces, si son 4 porciones aquí, lo que debería sumar son 60 gramos. ¿No es cierto? Para cumplir con estas 4 raciones. Eso también le voy poniendo ahí para que vayan teniendo la referencia. Ya, vamos a la media mañana. Vamos a la media mañana. Son 2 raciones aquí que tengo que ajustar. De pronto en una sola comida incluso yo ya puedo tener esa ración. ¿Qué producto le podemos dar para que cumpla con esas 2? Ya quizás fruta no, porque ya tuvo fruta en la mañana, ya en el desayuno. Siempre al almuerzo también podemos incorporar algo de fruta. A la media mañana, ¿qué podemos darle? ¿Qué se les ocurre? Ojo, ¿no? Quiero que tengan referencia aquí también, para que vayamos como que también trabajando esta parte. Al inicio habíamos dicho nosotros que el porcentaje de recomendación de grasa era de 35%, ¿ya? Entonces tenemos que colocar también alimentos que tengan una buena porción o una buena cantidad de grasa. ¿Qué tal si es que aquí le ponemos un sándwich de aguacate? Por el aguacate, ¿ya? Por la grasa del aguacate. Ya, vamos a ver en el fat ticket, a ver si me ayudas, Nicole. Busquemos un sándwich de aguacate. Ya, profe, ¿con el pan integral o el pan normal? Con el pan integral puede ser. Creo que no tenemos, espérate, pero. Vamos a ver el valor del pan.
y vamos a ver el valor del aguacate, ¿ya? A ver, ¿quién no participó hace un momento? A ver si podemos pedirle a Mariana que nos ayude con el valor del pan integral. Y Dianita Chillogay, ayúdame con el valor de la... Podemos poner, no sé, de pronto un guacamole. Si es que buscamos guacamole, entonces más o menos en un sándwich utilizaremos de guacamole alrededor de unos 50 gramos, puede ser. O 60 gramos, ¿ya? Estamos, obviamente el pan nos va a dar hidrato de carbono y el aguacate también tiene un poquito, pero aquí en cambio le vamos a dar grasa, ¿ya? Una unidad de pan integral, ¿ya? Y 60 gramos de guacamole. ¿Ya? A ver, revisemos los valores, por favor. Ya, profe, de guacamole en grasa tiene 8,59. Y el guacamole, 8,59. ¿Ya? Sí. Hidrato de carbono. 5,11. ¿Ya? Y tiene proteína 1,18. Ya. Gracias, Dani. No, ojo, ¿no? ¿Verdad? Aquí igual el guacamole estamos agregándole, hay hidrato de carbono, sin embargo, la cantidad de grasa que tenemos es bastante alta para la porción. Estamos súper bien porque estamos con una grasa saludable, ¿no? El aguacate, recuerden, tiene grasas insaturadas, entonces estamos dando una grasa de buena calidad, ¿ya? Entonces, con eso estamos garantizando también que al final vamos a cumplir con el valor calórico de grasa también, ese porcentaje que dejamos en 35. Ya, el pan integral. Profe, ya le veo. Ya. Espinosa, creo que iba a decir algo. César. No. Ah, no, no. Ya pensé que tú eras el que accionó el micrófono. Y es la costumbre. Sí. Ok, vamos al pan integral. Profe, ¿de cuántos gramos era? ¿En 100 gramos o en 150 gramos? No, busquemos por una pieza de pan integral. ¿Una pieza? Ya le veo. Ya, profe, tiene de grasa, tiene 1,18. Ya, hidratos. 12,91. 12,91. ¿Ya? Sí, y proteína 2,72. 2,72. Sí. ¿Ya? Así mismo vamos a sumar estos valores para ver cuánto tengo de... Ya. ¿Cuántas raciones eran las que tenía que consumir aquí? Eran 2 raciones, ¿no? Entonces estoy en 18,2. ¿Qué quiere decir? Estoy un poquito más de una ración, ni una ración ni media. Entonces, ¿qué podría aumentar? Para ajustar esas 2 raciones. Pan, profe. ¿Más pan? ¿Creen pan o tal vez algo de bebida? Jugos, la verdad, yo, por ejemplo, en dietas para personas con diabetes no se recomienda. Sí, porque normalmente lo que sucede es que la fruta como tal ya de por sí tiene azúcares, ¿no? Entonces tienen, ¿qué es lo que sucede cuando se
se convierten en jugos, normalmente se pierde muchísima fibra y se queda solamente la parte del hidrato de carbono. Entonces, aparte de que es engañoso también, porque para yo poder hacer, por ejemplo, un vaso de jugo de unos 300, 350 ml, y voy a hacer, por ejemplo, un jugo de tomate, yo necesito por lo menos un tomate, ¿no es cierto?, para que el sabor del jugo sea agradable. Hay muchas otras frutas que quizás se tengan que cargar mucho más para yo poder tener un sabor agradable. Entonces, y ahí obviamente engañamos un poco, ¿no? Lo que estamos es usando mucho producto de fruta que a la final va a subir mis niveles de azúcar. Entonces, hay que tener cuidado. Es preferible no incorporar jugos de frutas a los menús de las personas con diabetes. Lo que podemos hacer es trabajar en base a infusiones y más bien dar la fruta de forma natural, que sería lo ideal, porque aquí podemos aprovechar mucho más la fibra de la fruta y obviamente utilizar menos cantidad también, ¿ya? Entonces, de pronto algún otro producto, tal vez un yogurcito, no sé. Tal vez un yogur griego. Ya, vamos a ponerle un griego. ¿Cuánto? Vamos a ver, vamos al yogur griego. ¿Quién me dijo el yogur griego? Yo, Dominic. Ya. Busquemos el valor del yogur griego, ¿ya? Veamos el valor que tenemos en 100 gramos para de ahí partir a ver qué cantidad colocamos. A la media mañana. Ya, ese yogur griego podría incluso incorporarse al mismo sándwich o podríamos incorporar incluso al mismo guacamole o podría ser un yogur griego también algo dulce, o sea, me refiero con sabores dulces para que tengamos ahí un cambio en cuanto a los sabores. Ya, ¿encontramos el yogur griego? Estoy buscando, profe. Ya. Profe, ¿puede ser este yogur griego tonic que es de fresa, tal vez? ¿Tienes la etiqueta? Tenía por aquí. Creo que es este. Ya, es yogur griego sabor fresa. Son, a ver, de 100 gramos, ¿verdad? Ya. ¿Qué semáforo tiene ese yogur? Tiene de carbohidratos 6 gramos. ¿En cuánto? En los 100 gramos que me dijo. Ya. Ya, entonces aquí sería perfecto, miren. Si colocamos... ¿Seguro solo tiene eso de azúcar? ¿No tiene azúcar añadida? Revísale, porfa, revísale en la etiqueta, en los hidratos de carbono y revisa abajo si es que no tiene azúcar añadida. Recuerden que en las etiquetas teníamos que leer de esa manera. Si tengo azúcar añadida, tengo que sumarle eso al valor de hidrato de carbono. No tengo el yogur aquí. No tienes. Ya, entonces vamos a la... No, vamos al mismo Fat Secret. O sea, estoy en el Fat Secret. Ya. Y ahí está el Tony. Ajá. Sí. Entonces, no es que aquí le pones la producción, no. O sea, aquí se registran los movimientos de la materia prima. No lo encuentro. No es Fat Secret, sino otra aplicación, pero tengo el yogur aquí. Ya, chévere. Es igual que el Fat Secret. Ahí sí tengo el Tony aquí. Tienes toda la razón. Ya, en un vaso dice que hay 9 gramos de hidrato de carbono. Vamos a ver si hay otra presentación. Tienen las fotos. No, no tengo. Es que es el yogur griego sabor fresa, Tony. Ya, a ver, díctame porque no. De carbohidratos tiene 6 gramos. Ya, eso en 100 gramos. Sí. Ya, pongámosle 150, ¿ya? Ya, a ver, ya le cambio.
En 150 tiene 9 gramos No. ¿De grasa? Entonces, mira, por ejemplo, de carbohidratos. Ah, ya. por ejemplo, tú aquí en los primeros Ya. días, De grasa tiene 1.5 Ok. Y y de de proteína tiene 12 gramos. 12. Perfecto. Ya. Casi estamos cerca, ¿no? De los 30 gramos que serían mis dos raciones. 45, Si es que estuviésemos 60, jugando de pronto tiene con los 75, 13 gramos, y tiene 50. estaríamos Quiere igual decir, bastante bien, ¿no? de que Recuerden que solo hay un en rango entre empaque, 13 y 15 gramos, entonces es por eso que cajas esos o cabitos fundas que vayan voy a teniendo poner, ahí, tú los voy para a dejar. despachar De tu pronto los primer puedo pedido, utilizar después, ¿no? necesitas Se el los puedo 5%. utilizar luego Ya, y tú aquí en estás una de las comprando otras comidas. Bien. solamente para Tengo ese día estás entonces comprando el 5%. otra de Está mis bien, comidas. ¿Qué les parece ya, si yo les subo esta está bien. esta Y de nueva ahí hojita en tienes el otro archivo pedido, que hemos venido que sería trabajando y otra ustedes terminan para Ok. para la próxima, que sería el próximo 20 día más miércoles? Trabajamos el 15 almuerzo, la más media tarde, la cena y la 20 merienda, más considerando el número de 15 más raciones 10, que faltan aquí. 80. Ok, entonces ahí, y ahí ¿Ok? estás en cuenta, Recuerden, por favor, que es ¿no es cierto? importante Porque mira, que 215 más estemos dentro 80, de esta recomendación de las 295. 1700 Entonces aquí tú calorías tienes con este solo porcentaje 280. que habíamos Entonces, por eso te establecido. digo, yo creo que aquí ¿Ok? debería estar, que solo Entonces tienes hay que puestas las hacer entradas la comparación de con este de cuadrito que tenemos aquí, luego de obtener este todas las movimiento. comidas y el cálculo de todas las Para hacer comidas. este movimiento ¿Ok? de aquí se necesita Ya, profe. Creo que ya con estos Sí. dos Para poder despachar ejemplos que hicimos acá para el desayuno y la media mañana, podemos tranquilamente trabajar almuerzo, media tarde, cena y merienda. Recuerden, por favor, el tipo de hidrato de carbono que colocamos. Aquí hemos venido trabajando, la avena es un hidrato compuesto, el pan integral es un hidrato compuesto, quizás algunos productos como el yogur griego, los huevos tienen bastante cantidad de grasa, casi no tienen hidrato de carbono, entonces estamos bastante bien. Yo recomendaría que para las siguientes comidas, considerando el porcentaje de grasa, podemos incluir frutos secos, podemos incluir igual cereales integrales, ¿ok? Tratar igual de incorporar proteínas, de pronto en el almuerzo trabajamos con cantidades grandes como 200, 250, hasta 300 gramos del género cárnico. Recuerden también poner mucha verdura, mucho vegetal, que eso va a sumarme también, quizás no en calorías, pero va a sumarme en volumen y eso va a darme ese efecto saciante, ¿no? Aparte, es súper importante que el diabético consuma productos vegetales, porque estos obviamente pueden incluso reemplazar al azúcar en el caso de ser necesario, ¿no? Recuerden que las frutas se pueden consumir, pero no en cantidades grandes porque tienen altos niveles de azúcar. Sí, Mariana, estoy grabando la clase y ahora que se descargue yo ya voy a actualizar y subir todas las clases, ¿ok? Creo que estás mal con... Sí, estaba que se conectaba y se desconectaba. Ya grabamos la clase. Pero yo estoy segura que igual ahora realizando los ejercicios terminando, digamos, este menú de 1700 calorías, solo ahí ya vamos en 1628. Nos va a tocar jugar aquí, pero eso ya hacemos la próxima, hacemos la próxima clase. ¿Ya? Entonces, este archivo usted va a subir, profe, Sí, este archivo les subo. para que trabajemos en lo que falta. Ajá. Ya. Yo les voy a subir. Ya, ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, nada, que tengan buen fin de semana. Seguimos trabajando la próxima clase, ¿ya? Gracias, Ya, chef. profe. Gracias. Feliz carnaval. Ah, igual para ustedes. Disfruten. Gracias, profe.